اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. La tercer bendición, este tercer favor del cual habla el Corán, es acerca del tema económico del profeta. Dijo, y te encontró pobre y te enriqueció. Ustedes saben muy bien que el profeta, como muchos otros de sus compañeros, vivía una situación económica en donde tenía que trabajar duro, obviamente, como muchos de los árabes de la etapa preislámica, para poder subsistir. De hecho, le tocaba viajar, por ejemplo, en estas caravanas que iban de Meca a Siria, la antigua Siria, digamos, que abarcaba lo que era el Sham histórico. Y el profeta era un comerciante y tenía que vivir, digamos, de su trabajo, pero no era un comerciante, digamos, de que él tenga un capital y venda por su cuenta, sino que era un comerciante en el sentido que era un empleado. De hecho, Jadilla lo había empleado en su caravana para poder vender. Entonces, Dios habla de su pobreza, de que desde que nace, obviamente, nace en una situación donde le toca vivir, obviamente, la dureza de la pobreza como todo ser humano. No quizá la pobreza de no tener para comer, pero sí de tener que luchar y trabajar constantemente para poder subsistir. Y Dios le otorgó en la primera etapa del Islam a Jadilla, que a través de su fortuna el profeta logró salvar su comunidad, por lo menos en los primeros días de dificultad, y logró de alguna manera expandir el Islam entre los que aceptaron el Islam finalmente. Y luego el mismo triunfo, la misma victoria del Islam, que se le permitió al profeta con el tema de los botines de guerra en Medina y con toda esta, digamos, grandeza que logró finalmente el gobierno islámico, el poder fortalecerse económicamente. Que eso también es una de las bendiciones de Dios. Una vez que terminan estos tres favores divinos y que Dios los enuncia en el Corán, aparecen ciertos consejos que serían los resultados de esto. O sea, como que Dios dijo, bueno, frente a estos favores que yo te di, la manera de agradecimiento de estos favores, porque siempre frente al favor hay que agradecer las bendiciones de Dios, es que cumplas con esto. Dice, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Así pues no oprimas al huérfano. Taqhar, más que oprimir, es cuando alguien, digamos, trata de imponer su poderío, cuando alguien tiene poder y de alguna manera lo impone a otros. Y hay veces lo impone con una forma que denigra, por ejemplo, a otra persona. Eso le llaman taqhar, o sea, el mostrar el poder de uno y el humillar al otro. Hay veces la misma humillación sola le llaman taqhar también, el qahr, o sea. Entonces dice, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَسْأَلَةً أَهَمَّ مِنَ الْإِطْعَامِ وَالْإِنْفَاقِ بِشَأْنِ الْأَيْتَامِ وَهِيَ اللُّطْفُ بهم والعطف عليهم وإزالة إحساسهم بالنقص العاطفي. Acá dice una enseñanza importante, y es que no solo es, digamos, positivo la ayuda al prójimo como ayuda social, digamos, como cuestión de repartición de la riqueza y como una cuestión de justicia y de apoyo al débil, sino que la forma en que se lo hace es importante. O sea, esto como que hay tanto una enseñanza legal, digamos, de cumplir con esta ley de la limosna y la ley de la ayuda al pobre, y una enseñanza moral que tiene que ver con cómo es ese trato con el pobre cuando se lo ayuda. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la acción en sí, que es, bueno, dar ayuda, que eso es una buena acción. Pero muchas veces uno puede dar ayuda y después, bueno, estar cada vez que lo ve, acuérdate que te di ayuda, por ejemplo, recordándole que lo había ayudado. O le da ayuda y lo humilla, como diciendo, bueno, toma, te ayudo que sea la última vez. Es una ayuda, pero al mismo tiempo moralmente está en una contradicción con los valores y los principios del Islam. Entonces es como que Dios hace hincapié no solo en el hecho legal de la ayuda, sino dice, no, al huérfano no solo lo ayudes, sino que cuando lo ayudas no lo humilles, ¿sí? Falá taqhar, no lo oprimas, dice el traductor de este Corán. Por eso tenemos en las narraciones
del mismo profeta dice: Man masaha yadahu ala ra'si yatim tarahuman lahu kataba Allahu lahu bikulli 10 marrat alayhi yadahu bikulli 10 marrat alayhi yadahu hasana. Dice: quien acaricia la cabeza de un huérfano por misericordia, digamos, teniendo compasión por él, Dios escribirá kulli sha'ratin marrat alayhi yadahu hasana. Me había confundido, había leído ashra en vez de sha'ra. Ashra significa 10 y sha'ra significa pelo. Dice: escribirá por cada pelo por donde pasó su mano acariciándolo una recompensa, o sea, una buena acción. Entonces es importante que el Islam en ese sentido se preocupa no solo por la buena acción en sí, sino también por lo que está detrás de la acción, que es, por un lado, la intención y por otro lado, la forma, el estilo, digamos, que tiene la persona para poder, de alguna manera, actuar o comportarse. Como diciendo que Dios dice, acá hay una parte del tafsir que dice: laqad kunta yatiman aidan wa anait min alam al-yatim wa anait min alam al-yatim wal an alayka an tahtam bil aitam kull ihtimam wa an tarwi ruhahum al-dham'a bihubbika wa atfika. Dice que tú también eras huérfano, o sea, como diciendo que en aquel momento Dios le recordaba cuando era huérfano y Dios lo protegió y le dio asilo. Dice: bueno, ahora como ex huérfano, o sea, podríamos decir que en su momento cuando era huérfano, recuerda esa situación, ahora al huérfano trátalo con este amor y con esta, digamos, este sentimiento. Luego dice: wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dice: ni alejes al mendigo. El nahr es como alejar a la persona que viene a pedirle. Sa'il es el que pide. Hay varios tafsires que se hacen, 2 o 3 tafsires, 3 tafsires creo que se hacen sobre la palabra sa'il, que es el que pide. Ahora acá en la traducción ponen mendigo, pero el sa'il no siempre es mendigo. El sa'il es una persona que busca, que pide o que pregunta. Su'al, por ejemplo, es pregunta también en árabe. Mas'ala es pedido, buscar o tratar de conseguir algo, de encontrar algo, también eso le llaman su'al. Dice: anna al-muttajih bis-su'al hawla al-qadaya al-ilmiyya wal-aqaidiyya wad-diniyya. Annahu al-muttajih. Dice, una posibilidad es que este sa'il, la persona que pregunta, es quien pregunta acerca de temas de ciencia, de temas de creencia, de fe o de religión. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ تَفْرِيحٌ على ما جاء في الآية السابقة ووجدك ضالا فهدى. Dice: ¿por qué? Porque supuestamente si nosotros comparamos las 3 bendiciones de Dios al profeta con estos 3 pedidos, estos 3 consejos, el primero era con respecto a los huérfanos, el segundo era con respecto a que estaba perdido y que Dios lo guió. Entonces puede ser que el sa'il acá significa la persona que busca el conocimiento, que está haciendo una pregunta. Entonces es como que agradecer esa bendición de Dios a través de esto. El segundo tafsir dice: وَهُوَ الْفَقِيرُ فِي الْمَالِ وَالْمَتَاعِ. Es el pobre, la persona que pide siendo pobre. Y el tercero dice: al-ma'na yashmil al-faqir ilmiyan o al-faqir maddiyan. Dice que es unir estos 2 conceptos, o sea, el pobre de conocimiento y el pobre de dinero, o sea, materialmente. Queda la última aleya para interpretar, que la vamos a dar en la próxima clase. Alhamdulillah Rabbil Alamin.